Creo a tu palabra, creo en tu poder, más claro que el día, tu gloria en mí veré. Oh, creo a tu palabra, creo en tu poder, tu mirada me asegura, mi milagro yo tendré. Oh. El día yo veré, no importa por cuánto tiempo, pacientemente esperaré. Sé que escuchas mi clamor, Padre bueno eres fiel. Tú has dicho clama a mí, que yo te responderé. Oh, creo a tu palabra, creo en tu poder, más claro que el día, tu gloria en mí veré. Oh, creo a tu palabra, creo en tu poder, más claro que el día, tu gloria en mí veré. Oh, creo a tu palabra, creo en tu poder, tu mirada me asegura, mi milagro yo tendré. Oh, oh, oh. Bien, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga una vez más, un domingo más que el Señor nos ha permitido pues estar acá en las cabinas de esta emisora Radio Vida 1230, palpitando un mensaje de salvación, el cual es su lema, y estamos por acá pues compartiendo con ustedes en una edición dominical, así que reciban muchos saludos de parte de su servidor Pedro García y de todo el equipo de Radio Vida 1230. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta programación dominical. Escuchaste mi oración, mi milagro yo tendré. Oh, creo en tu palabra, creo en tu poder, más claro que el día, tu gloria en mí veré. Oh, creo en tu palabra, creo en tu poder, tu mirada me asegura, mi milagro yo tendré. Bien, como siempre les digo, por acá estamos siempre con el programa de Triunfo en Triunfo. Ya llevamos varios años con este programa y ha sido una tremenda bendición. Así que si usted se encuentra el día de hoy quizás en la carretera, quizás está en casa o tal vez viene de los servicios dominicales, reciba saludos. Quizás usted no ha estado yendo a ninguna congregación, pues es importante que usted pueda hacer el tiempo, el espacio, para que pueda recibir bendición también. Así que saludos a cada uno de ustedes por estar siempre pendientes de escuchar esta programación. Quiero bendecir a todos los que nos escuchan y por supuesto no se me olvida los que están en las diferentes cárceles a lo largo y ancho del estado de Massachusetts. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Una palabra que tenemos el día de hoy que va a ser de mucha bendición para usted. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Bien, gracias por seguir en sintonía de esta programación de Triunfo en Triunfo. Quien te habla es Pedro García y como siempre pues le pedimos mucho al Señor para que Dios tenga siempre una palabra de bendición en tu vida. Creo que es muy importante que volvamos siempre la mirada hacia Dios. ¿Quién
puede decir lo contrario, que Dios no escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones. Aun cuando muchos de nosotros no le conocíamos antes, ha sido tan bueno que se ha manifestado y que ha estado con toda esta humanidad esperando, deseando que podamos o que puedan decir: Dios, ayúdanos. Creo que han pasado más de 2000 años donde el Evangelio se ha venido predicando y donde realmente el único deseo en el corazón de Jesús es que podamos conocerle. Podemos hacer mucho, podemos tener muchas habilidades, cualidades y destrezas, pero lo más importante es que podamos ser personas que sean capaces o que seamos capaces de transformar a otros por medio del testimonio de Jesucristo. Yo no sé dónde tú te encuentras el día de hoy, qué es lo que quizás estás viviendo, cuál es tu situación, qué has hecho y qué no has dejado de hacer. Lo único que puedo decirte es que la Biblia dice que somos como la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Dios tiene promesas. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Lo más importante es que, como dice la palabra, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tocad, se dejará entrar. Qué bueno cuando tenemos esa convicción. Creo que lo más importante que nosotros debemos de tener en este tiempo es poner todo en las manos del Señor. La felicidad que viene de parte de Dios es algo que no tiene comparación. Jamás se va a poder comparar lo que produce esa cercanía con nuestro Dios. La Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Le pedimos al Señor por nuestras vidas, por la vida de ustedes, de los oyentes, de los que van quizás en los vehículos, de los que nos están escuchando, quizás a través de estas ondas radiales o a través de alguna plataforma digital o social. Le damos gracias a Dios por ustedes. Pero hoy Dios tiene una palabra, hoy Dios tiene promesas para usted. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te... Bien, el día de hoy quiero compartir una palabra que el Señor me regaló para este tiempo. Una palabra que va a transformar nuestra vida para que podamos también transformar a otros, para que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho, un verdadero privilegio hará estar delante de Dios, por de nosotros. ustedes. Así Sus que por ángeles favor, están aquí, quédate en sintonía, protegiendo al pueblo de que Dios. regreso Damos gracias a con Dios. la Esta palabra es del casa Señor Padre, bajo Ciudad el del Lino, tema donde hace el poder aproximadamente de la 7 años transformación. Dios me permitió venir Ese es el acá. tema y 7 años quiero que que conozco te varios quedes de con ustedes. nosotros, por favor, 7 que no años te que han sido de desconectes, bendición a que hay mi una vida. palabra de No parte sé de cuántos Dios más estaremos para acá, tu vida. Pero hasta el día que el Señor nos tenga, hasta ese día, estaremos sirviéndole con la ayuda de Todopoderoso. Dios tiene una promesa el día de hoy. El pueblo de Dios sigue adelante en Cristo Jesús. Vamos a leer en Gálatas capítulo 2 versículo 20 y vamos a hablar bajo el tema el poder de la transformación. Ahí vamos a entrar en detalle. La Biblia dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Habla a nuestras vidas el día de hoy. Señor, nos encomendamos en tu nombre, Señor, para dar una palabra a tu pueblo. Espíritu Santo, obra en una manera especial. Te lo vamos a agradecer
en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, puede sentarse, amado hermano. El poder de la transformación. Me preguntaba yo, ¿cuál es el propósito de estar dentro de las filas del Señor? ¿Se ha preguntado usted cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios lo llamó a hacer a usted dentro de las filas del Señor? A usted que está viéndonos. ¿Qué cambio hemos experimentado? ¿Qué hemos experimentado dentro de las filas del Señor? ¿Ha habido algún cambio? ¿Cómo otros notan el cambio en nosotros? ¿Será que otros notan el cambio? ¿Será que otros notan, saben quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros influenciamos a otros que estamos en Cristo? Y el contexto de este versículo está basado en un hecho que me dejó impactado en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo está escribiendo a la gente en Galacia, disputando el hecho donde había un conflicto en ser judío y ser un gentil. La Biblia habla que Pablo menciona un espacio donde Pedro, el apóstol Pedro, aquel que predicó un mensaje y se convirtieron 5,000, aquel que predicó un mensaje y se convirtieron 3,000. Sin embargo, Pablo tuvo que llamarle la atención, dice la Biblia. Le llamó la atención porque Pedro estaba como fingiendo, como que estaba siendo una persona que quizás no era el mismo Pedro que nosotros habíamos conocido. Me impacta mucho porque él tenía que ser la diferencia, tenía que impactar a otras personas. Sin embargo, en ese momento Pedro comienza como a hacerse de los judíos, comienza como a ser alguien en el cual quizás la gente debería de ver otra persona más. Y Pablo, como todos sabemos, él había sido transformado desde el día que Cristo se le había aparecido camino a Damasco. Así que Pedro, el líder de la primera iglesia, ahora Pablo lo encuentra simulando, fingiendo amar a los gentiles. Y me pregunto yo, ¿qué había pasado? Por eso es que el título del día de hoy es el poder de la transformación. Si nos vamos a Hechos capítulo 9, ahí vamos a encontrar unos datos bien interesantes, donde Pablo encuentra, dice que él va camino a Damasco. En Hechos capítulo 9, usted narra, la Biblia narra donde el apóstol Pablo comenzó a perseguir a los cristianos. Sin embargo, dice la Biblia que el Cristo glorificado se le apareció. Y Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Interesante esto. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Eso es lo que realmente nosotros deberíamos de preguntarle al Dios Todopoderoso todos los días que venimos. ¿Quién eres? Quiero conocerte más. ¿Qué quieres que yo haga? Es importante que también sepamos que el Señor quiere que nosotros también actuemos. Al instante que recibió su sanidad, dice la Biblia, que él empezó a predicar. Se dio cuenta que el cambio era solamente emocional. Ahora, ¿por qué digo que él se dio cuenta que era solamente emocional? Porque la Biblia dice que él comenzó a predicar. Cuando él fue convertido, comenzó él a predicar. Sin embargo, él necesitaba prepararse. Y Pablo estuvo en Arabia, se fue de toda la nación de Israel y salió para prepararse. Amado hermano, muchas veces Dios nos saca de los lugares donde nosotros hemos estado y nos trae para prepararnos. Y muchos de nosotros, yo me recuerdo cuando yo acababa de llegar a la iglesia, sentía el gozo, sentía aquella emoción que era alguien diferente que el Señor me había alcanzado. Y comenzaba a predicar, a hablarle a la gente, pero había que prepararme, había que ir a la presencia del Señor y conocerlo aún más. Pablo estuvo en Arabia por un tiempo para luego volver. Pablo era ejemplo de transformación. Su vida
sus hechos, su manera de predicar a Cristo lo distinguió de todos los demás, llevando el evangelio a muchas ciudades y naciones. Luego que él sintió la transformación completa, cuando él sabía que ya él decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo entra en el corazón del ser humano, comienzan a suceder cosas muy interesantes. Cosas que quizás antes no podíamos hacer, ahora somos capaces de hacerla. Cosas que quizás en un momento se nos hacían difíciles, ahora las podemos nosotros hacer. Y no porque nosotros tengamos fuerza, sino porque el Dios Todopoderoso está en nuestros corazones. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Pablo encontró su propósito, influenció a otros. Hubo un cambio que lo mantuvo hasta el día de su muerte. Hasta el día que Pablo estaba a punto de ser sacrificado, siguió predicando a Cristo, siguió escribiendo, porque él dijo: aunque salga fuera de este cuerpo, pero yo sé que allá arriba el Cristo me está esperando. Aquel que conocí hace muchos años atrás, ahora estoy a punto de verlo cara a cara. Así que Pablo era influenciando a otros, era un hombre que podía decir: imítenme a mí. Qué tremendo, como yo imito a Cristo. Me impacta eso, amado hermano. Cuánto yo no me atrevería a decirle a la gente: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero Pablo había sufrido una transformación que él era capaz de decirle a otros: sean como yo, porque yo soy igual que Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dios, amado hermano, es de verdad tan misericordioso con nosotros, porque Él nos permite que nosotros seamos ejemplo hacia los demás. Tenemos que tener la capacidad de transformar a otros por medio no solamente de lo que hablamos, sino también de nuestro testimonio. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo presentamos a Cristo? Y hay que usar la palabra de Dios, que es infalible, dice la Biblia. La palabra de Dios, amado hermano, no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Los cielos y la tierra pasará, dice la palabra, pero su palabra no pasará. Gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa, amado hermano. En la Biblia podemos ver un hecho que de alguien que fue capaz de transformar a un grupo de personas que podemos decir que era la crema innata, pero no de lo bueno, sino quizás de lo peor. Vamos a 1 Samuel capítulo 22. Ahí la Biblia narra un hecho bien interesante en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: yéndose luego, hablando de David, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice la Biblia, no sé si la suya dice, que se juntaron con él. ¿Quiénes dicen? Todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mire qué tremendo. Y dice la Biblia que él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David, un jovencito que no tenemos relato de su niñez hasta cuando apareció en escena, solicitado por el rey para que pudieran tocar el arpa. Samuel, el profeta, había aparecido un tiempo atrás ungiéndolo como el nuevo rey de Israel. David, aquel jovencito, aquel que la Biblia habla que era ignorado, que era por allá, lo dejaban a un lado. Sin embargo, lo habían ungido, y cuando lo ungieron, la Biblia dice que el Espíritu de Dios no se apartó de él. Yo siento, amado hermano, que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, algo tiene que suceder. El Espíritu de Dios dice que nos sella, somos sellados por el Espíritu Santo. Algo tiene que suceder. No puede ser posible que delante de la presencia del Señor no haya un cambio. Amado hermano, esto me motiva mucho a mí.
Creo yo que yo mismo me estoy predicando. Porque cuando yo estaba escribiendo esto, eran las 4 de la mañana, amado hermano, diciendo, yo voy a escribir algo, tengo que hacerlo, pero yo primero tengo que cambiar también, tengo que ser ejemplo de transformación. Así que ¿fue influencia David para los demás? Claro que sí. En servicio, en mansedumbre, en valor, en utilizar sus manos, no solamente para matar gigantes, sino para tocar el arpa y componer los salmos que servían para aquel tiempo y que tanto nos bendicen el día de hoy. ¿Cuántos no leemos los salmos? ¿Cuántos no cantamos salmos para el Señor? Pero eso es producto de un jovencito que fue transformado por el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que David había llegado a la promesa, había llegado allá con Saúl. Dios estaba con él, pero las cosas no estaban fáciles. Tuvo que salir huyendo. Y David dice que esperando respuesta, la Biblia dice que David esperando respuesta en esa cueva, después de salir huyendo de Saúl, le llegan hombres que para muchos hubieran sido la equivocación más grande. Muchas veces, amado hermano, Dios nos envía personas, quizás a nuestros grupos familiares, quizás al trabajo, quizás a la empresa, quizás nos reúne con gente que nosotros ni siquiera quisiéramos estar con ellos, con gente amargada, afligida, con gente que tiene quizás malas influencias. Pero el trabajo de la iglesia es que podamos nosotros transformar la vida de esas personas, como este hombre, este jovencito pudo transformar a esos hombres. Dios, amado hermano, nos está hablando el día de hoy. Hoy tiene que haber un cambio. Yo en mi vida tiene que haber un cambio el día de hoy. Debo de ser ejemplo para los demás. Debo de predicar a Cristo, no solamente aquí, cuando me dan la oportunidad de predicar y siendo un hombre espiritual, hablando de la Biblia, diciendo que Cristo sana, que Cristo salva, que el Dios Todopoderoso, y quizás afuera no soy el mismo. Tengo que dar ejemplo aquí, afuera, donde quiera que esté, porque el poder de la transformación cambia la vida del ser humano el 100% a toda hora, en todo momento y donde Dios nos lleve. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué yo digo que quizás esto hubiera sido la equivocación más grande de la vida cuando David vio a estos hombres? Porque otro hubiera esperado hombres valientes, inteligentes, llenos de sabiduría, para así estar seguros que eran enviados de parte de Dios. Hay veces que nosotros estamos esperando, le pedimos al Señor, mándame esto, y parece que el Señor nos manda algo diferente. David quizás le estaba diciendo: Señor, me prometiste, tú dijiste que me ibas a llevar al reino, que iba a ser un hombre bendecido, que iba a ser el rey, que iba a ser el rey, y me encuentro en esta cueva, y luego la gente que me mandas son la gente afligida, la gente amargada, la gente que está mal, los endeudados. ¿Qué pasó allí? Pero, amado hermano, note quiénes más llegaron a la cueva. Dice que llegaron los padres. A la cueva llegaron los padres. Llegó Isaí, aquel que despreciaba a David, que no lo invitó cuando el profeta llegó a la casa, al profeta Samuel. Aquel que quizás no le importaba si David lo mataba un oso o un león. Aquel padre que quizás no echaba de menos a David por días o semanas, cuando David se llevaba las ovejas a las praderas y a las montañas. Pero David fue capaz de recibir a su padre. David perdonó a su padre. David sabía que él era como aquel dulce pastor que le pusieron las ovejitas a cuidarlas. Por eso Dios no se equivocó en ponerlo como rey, porque sabía que ese hombre en las manos del Señor transformado podía hacer grandes cosas para nuestro Dios. Oh, amado hermano, el poder de la transformación debe de ser un ejemplo para nosotros y nuestras vidas. ¿Quiénes más llegaron ahí? Llegaron los hermanos de David. Llegaron ellos, me imagino que entre ellos estaban aquellos que lo regañaron, aquellos que lo menospreciaron cuando llegó a dejarles comida y ropa cuando estaban en la batalla contra los filisteos, donde David mató a Goliat. Mire qué tremendo, amado hermano. Los hermanos se recuerda cuando le dicen: ¿qué estás haciendo acá? Deberías de irte, deja eso, vete de aquí. Lo menospreciaban. Pero esos hermanos llegaron a la cueva.
Algo los impulsó a ir a esa cueva. Algo los llevó a decir: no tenemos nada con Saúl, tenemos más con aquel. ¿Sabe qué era eso? Que había sucedido una transformación en ese joven llamado David. Amado hermano, cuando nosotros sabemos y reconocemos que un hombre, una mujer, un anciano, un niño es usado por Dios, ¿verdad? Que nos da esa gana de buscarlo, de estar con Él. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios está con esa persona. Y cuando la gracia de Dios está en esa persona, sentimos paz, tranquilidad. Ayer yo estaba con una persona y me dice: para el tiempo de la pandemia muchos cerraron, muchos se asustaron, muchos se afligieron, pero yo le dije a mi gente: vengan, porque yo he pedido a Dios que nos guarde, que nos ayude. Y no era porque Él estaba retando, sino porque Él sabía que ante la circunstancia lo primero que era servirle al Dios Todopoderoso. Estaba agradecido, y un pueblo agradecido es capaz de hacer cosas que otros no las hacen. Gloria al nombre del Señor. Los hombres afligidos, endeudados, los resentidos, los frustrados, los que estaban desilusionados, o sea, en amargura de espíritu, fueron hechos el primer ejército comandado por el rey David. Gloria a Dios. El jovencito que estaba huyendo ahora se convierte en comandante. Algo había sucedido en la cueva. Yo pienso que no fue la capacidad de David, sino lo poderoso que había en ese hombre, en ese jovencito que había sido transformado por el Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, del amor y el poder que Dios deposita en aquellos que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando aceptamos a Cristo, cuando venimos a las filas del Señor, debe de suceder algo, porque el Señor dijo que Él había conquistado en la cruz, y cuando resucitó lo puso al servicio de la iglesia. David fue influencia para estos hombres, fue ejemplo para ellos. No se dedicó a hablar mal de Saúl, no comenzó a hablar, no comenzó a maltratar a Saúl, no, a meter más odio y resentimiento a estos hombres, sino que me imagino que con sus sabias palabras, que ahora vemos plasmado en los salmos, logró cambiar la vida de estos hombres, la mente, el corazón de estos hombres afligidos y amargados. ¿Y por qué no decir? Me imagino que en la cueva él tenía su arpa, él adoraba a Dios. Algo sucede, amados hermanos de la alabanza, algo tiene que suceder cuando nosotros entonamos alabanzas a Dios. Algo tiene que suceder, algo se tiene que mover. Debe de haber milagros, prodigios, porque nosotros no venimos aquí a sentarnos solamente por sentarnos. Venimos aquí porque sabemos que estamos debajo de las alas del Altísimo, que cuando otros no tienen la respuesta, aquí la encontramos en Cristo Jesús. Eso es, amado hermano, eso es. Hermano, ser verdaderamente transformado por Dios no solamente es por fuera, sino por dentro. Porque Dios no comienza a cambiar la gente por fuera, Dios comienza a cambiarla por dentro. Allí está. Me recuerdo cuando el Señor hizo un milagro en mi vida, cambió mis pulmones literalmente en 1980, cuando me volvieron a llevar a los 3 días. El médico dijo: este es el mismo niño que estoy viendo hace 3 días atrás. Pero mi mamá decía: algo pasó en este niño, algo sucedió en este niño. Pero los ojos de ese médico no podían ver dentro, pero dentro ya Dios había puesto unos pulmones nuevos que hasta el día de hoy me sirven para hablar de Cristo, de su poder, de su gloria, de su amor. Aleluya. Jesucristo fue el máximo ejemplo para nosotros. Dios hecho hombre fue capaz no solamente de transformar en sus años
que Él estuvo en esta tierra si no es capaz de seguir transformando, de seguir siendo ejemplo hoy en día, mañana y por los siglos de los siglos? En todos los evangelios nos hablan de su nacimiento, del inicio de su ministerio en esta tierra, de sus hechos, de su amor, de sus enseñanzas, de sus milagros y profundo amor por el pueblo de Israel. Vemos que Cristo fue influencia de cambio, fue totalmente diferente a lo que el pueblo de Israel estaba esperando. El pueblo estaba esperando un rey como el rey David, pero él dijo: no vengo yo aquí con armas, yo vengo con algo que es todo lo que yo tengo, que es el amor por ustedes. Pero el pueblo no entendió que lo primero que el Señor da no es poder, no es esto. Lo primero que el Señor deposita en el nuevo convertido, en el hombre y la mujer que viene de afuera, es su amor por los demás, su amor por lo que hay alrededor, su amor por lo que quizás antes a usted le causaba quizás molestia, odio, o quizás le causaba repugnancia. Pero ahora, cuando el Cristo comienza a vivir aquí, usted comienza a amar a los que están a su alrededor. Gigi Ávila, su hija fue muerta con muchas puñaladas, pero fue capaz de llegar a la cárcel y abrazar a ese hombre y decirle: te perdono por lo que hiciste. Ese amor solamente lo deposita cuando nosotros realmente hemos sido transformados por dentro. Dele un fuerte aplauso al Señor por su vida, porque usted ha sido transformado, porque usted ha sido lavado, porque usted ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Y esto porque Cristo, o en Cristo, debe de haber un cambio. Su nacimiento fue completamente diferente al de la humanidad entera. Todos sabemos cómo Cristo fue concebido. Desde su nacimiento hubieron hechos que trastornaron toda una nación, tanto que Herodes envió a matar a todos los niños menos de 2 años, porque había hecho eco en los oídos de Herodes que un rey nuevo había de nacer. Luego hay una aparición de Jesús en sus años de niñez y adolescencia. Todos sabemos que hubo un momento que Cristo apareció allí. ¿Haciendo qué? La Biblia habla en Lucas 2:41 que el Señor dice que en un momento que llegó y sus padres lo llevaron para el tiempo de Pascua, casi para este tiempo quizás lo llevaron, subieron, fueron, pero a los 3 días dice que vieron: ¿dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo? Dice que ellos regresaron nuevamente a Jerusalén y lo encontraron sentado en el templo del Señor, enseñando, hablando con los doctores de la ley, y le dijo: te estamos buscando. Y él les dijo: en los negocios de mi Padre me es importante estar. Él venía a transformar una nación, un mundo entero. En ese momento él estaba comenzando algo. Y qué interesante esto, amado hermano, porque cuando él tenía 12 años llegó, y la Biblia dice que era el tiempo de la Pascua y lo encontraron el 3er día. Pero mire este hecho interesante, que cuando él muere también fue el tiempo de la Pascua, y cuando él resucitó al 3er día. Mire qué coincidencia eso. Algo sucedió allí, el Señor diciendo: aquí estaré, aquí es mi lugar. Y el Cristo glorificado, dice Apocalipsis, que Él se pasea en medio de los candeleros, y los candeleros son las iglesias, y la iglesia es usted y yo. Cristo se pasea en este lugar, amado hermano. El Cristo glorificado es el invitado de este lugar, el Cristo. Por eso que cuando nos acercamos, cuando usted ve a una persona poniéndole la mano, quizás el Señor diciendo: voy a ponerte la mano, voy a transformarte, voy a hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que nosotros comencemos a influenciar a otros, pero que testifiquemos de la grandeza de nuestro Dios. María y José realmente fueron especiales. ¿Quién no le hubiera gustado tener al Rey Salvador en su casa?
Pero ahora nosotros no lo tenemos en casa, lo tenemos acá en el corazón. Aquí es donde mora el Cristo glorificado. Jesús fue capaz de transformar a un hombre, incluso allí crucificado. Allí transformó un hombre, a un ladrón que encontró en el último momento, en las últimas horas de su vida. Quizás 40 años no había sido bueno, pero en ese momento Jesús lo transforma y le dice: te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para ese hombre ese momento fue especial y lo agarró y dijo: yo creo y yo estoy seguro que así como Cristo le dijo, ese mismo día se encontraron en el paraíso. Amado hermano, Dios nos da promesas y agarrémoslas. Agarremos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, hagamos la palabra de Dios realidad ante los demás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, este mensaje tiene y debe de ser algo en nuestra vida cristiana para que se refleje en nuestra vida cotidiana. Lo que aquí aprendemos, lo que aquí hacemos debe de reflejarse allá afuera. Pero ¿cómo? Dice uno, ¿qué hago? ¿Cómo? Si nosotros nos ponemos y siempre decimos: Dios, ayúdame. Él dice que endereza nuestros pasos. Él se encarga que en los momentos más difíciles Él esté con nosotros. He escuchado testimonios de personas que van rumbo a pecar, que van rumbo a hacer algo malo, y de repente les aparece un mensaje, de repente una llamada, de repente algo, porque el Señor siempre va a estar pendiente de sus hijos cuando le buscan, para que su pie no tropiece en piedra. Por eso hasta el día de hoy estamos en este lugar. Hasta el día de hoy el Señor nos tiene aquí por su misericordia. Pero lo que Él quiere es que su iglesia comience a vivir la transformación de ser llamados hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios nos ha llamado a ser luz en la oscuridad, a ser ejemplo de cambio. Son tiempos difíciles. Hay mucha gente que no cree en Dios, amado hermano. Es más, piensan que Dios no existe, que Cristo es solamente una historia, una fábula, un cuento. La gente piensa, y nosotros somos los llamados, somos los transformados para decirle que el poder de Dios habita en nosotros. Nosotros somos los que representamos a Cristo. Nosotros somos los que debemos de decirle a la gente: Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura. Y nosotros somos, amado hermano. Pero ¿cómo vamos a transformar si no hemos sido transformados? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Gloria a Dios. Somos responsables de expandir el evangelio donde quiera que estemos. No solamente hablando, sino siendo ejemplo para los demás. Debe de haber un propósito en nuestras vidas. La transformación en Cristo cambia al ser humano. Yo he escuchado personas aquí y quizás fuera de aquí de la iglesia. Tengo una persona que es muy conocida, yo lo dije la otra vez, cuando estaba en Guatemala. Era un miembro del cuerpo de extraoficial que no le importaba matar gente, que era un hombre que usted llegaba y hacía brujería, hacía un montón de cosas. Pero cuando Cristo llegó a ese hombre, ahora usted puede ver las fotos bautizando gente, sirviendo en la Biblia, en la iglesia, en la viña. Un hombre transformado. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre recibió la transformación de Cristo. Y quien lo ve ahora dirá: ese no es el mismo. Y claramente él dice: no soy el mismo, porque ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria al nombre del Señor. Debemos de seguir aprendiendo. Preparémonos, poniendo nuestro corazón como un recipiente vacío para que sea lleno del aceite celestial. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir preparándonos. Dios está interesado en usarlo a usted. Dios está interesado en que usted sea un hombre, una mujer transformadora, no solamente de su familia, de su casa,
de su vecindario, de su ciudad, de su estado, de su país. Pero para ir allá tenemos que ser ejemplo dentro de nuestros hogares. ¿Qué hacemos? ¿Dónde dedicamos el tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué buscamos? Llegamos un día a los pies de Cristo, como llegaron esos hombres a la cueva de Adulán, con odio, con resentimiento, enfermos, golpeados por la vida. ¿Por qué no decir llenos de pecado? Pero al igual que en esa cueva hubo un joven llamado David, aquí en esta congregación deben de haber hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños llenos del Espíritu Santo, que sean capaces de ser ejemplo y transformar vida. ¿Sabe cuál debería ser nuestro lema, amado hermano? Nuestro lema debería de ser: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el lema que debemos de tener. Cuando usted vaya a hacer algo, cuando usted tenga algo, quizás, o vaya a hacer algo, diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él está conmigo, Él mora en mí. ¿Le gustará al Señor que yo haga esto? ¿Qué pensará mi Señor? Yo le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de hacer esto que estoy aquí. Por eso pienso, cuando quizás voy a hacer algo, digo yo: Señor, ¿qué van a decir los hermanos? Que lo que yo hablaba, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de que un hombre que quizás hablaba la palabra ahora está tirado en el suelo? ¿Qué van a pensar? Que tú no eres poderoso, que tú no cuidas. Nosotros somos los encargados de poderle decir a los demás: pase lo que pase, voy a estar firme porque Cristo vive en mí. Gloria al nombre del Señor. Pedro, aún conociendo, caminando, conviviendo, comiendo con Jesús, no había sido transformado, no había cambiado lo suficiente. Cuando lo negó 3 veces, dice, cuando Cristo fue preso por los romanos para ser crucificado, lo negó no una, sino 3 veces. Y cuando le hablaban, cuando le decían a Pedro: tú andabas con Jesús, Pedro dijo: no lo conozco. Lo vieron como uno de ellos: tú te pareces a ellos. Y él dijo: yo no lo soy, yo no soy uno de ellos. Le dijeron: tu manera de hablar es como los que andaban con Jesús. Y Pedro respondió diciendo: no conozco a ese hombre. Aún viviendo, aún comiendo, aún cenando con Cristo, pero no había sido transformado. Muchas veces eso es lo que nos pasa: viviendo, comiendo, haciendo, sirviendo, haciendo tantas cosas, pero todavía no hemos sido transformados. Hoy el Señor nos llama para que en verdad haya un cambio en nuestras vidas. Muchos somos vistos como cristianos, como personas que venimos a la iglesia y profesamos la fe. Sin embargo, con nuestros hechos y manera de decir, decimos: no le conocemos, no somos de ellos. Nuestra manera de hablar, nuestro vestuario, nuestra manera de proceder nos hace ver que somos hijos de Dios, pero parece que no le conociéramos, porque no estamos dispuestos a mantener nuestra fe, nuestra convicción las 24 horas del día. Quiero terminar con esto. Meditando en este mensaje me di cuenta que tengo y debo de cambiar. Debo de ser ejemplo para los demás. Tengo que cambiar por dentro para que pueda cambiar por fuera. Tengo que ser honesto conmigo mismo para dejarle saber a Dios que estoy listo para que su Espíritu Santo me llene y me revista de poder y de autoridad. Mi manera de ser y actuar me debe de identificar como un hijo de Dios, no como alguien que practica una religión. Cristo no es religión, Cristo es vida, Cristo es vida, Cristo es real, Cristo no es fábula, Cristo es real, amado hermano. Mi obediencia, honestidad, transparencia debe de ser el regalo más grande que puedo darle a mi Padre Celestial. ¿Qué puedo ofrecer yo a Dios? Mi honestidad, mi transparencia, mi obediencia. Las circunstancias de la vida no tienen que ser motivo para alejarme de Dios. Al contrario, deben ser las que más me acerquen a Él.
En los momentos más difíciles he aprendido que lo único que debo de hacer es mantener calma y decirle: ayúdame, porque no retrocederé, porque allá afuera no tengo esperanza. Prefiero esperar en Cristo, que yo sé que Él tiene la respuesta para mi vida. Pongámonos de pie, amado hermano. Al igual que David fue apartado y ungido para una labor en esta tierra, usted y yo tenemos un plan de Dios para este tiempo. Usted y yo somos parte del plan en esta tierra. David no vio lo peor, los defectos de aquellos hombres. David vio la oportunidad de ser ejemplo para poder transformar a esos hombres y convertirlos en su ejército, en los valientes de David. Vea con los ojos espirituales. Usted dirá: pero mi hijo no es así, mi esposo no es así, mi esposa no es así, mi patrón no es así. No importa, véalos como la oportunidad de poder transformar las vidas con el ejemplo, con la actitud y con el Espíritu Santo. Nuestro compromiso tiene que empezar en nosotros, luego nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra cuadra, para ir a las ciudades, estados y naciones. Si Cristo es nuestro Rey y Señor, debemos de saber cuál fue el carácter de Él en esta tierra. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando estas cualidades están en nuestro interior, es cuando el Espíritu Santo empieza a usarnos de una manera sobrenatural, donde podremos cambiar y transformar vidas. ¿Por qué no toma un momentito ahí, un tiempo para pedirle a Dios? Sí, Señor Jesús, si tan solo decía, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo tocar el borde de su manto, libre sería. Amado hermano, nosotros no solamente somos capaces de tocar el manto, no solamente somos capaces de venir y tocarlo, somos capaces de recibirle en nuestro corazón. Somos capaces de decirle: Cristo vive en mí. Yo quiero que tú vivas en mí. Yo quiero que tú me cambies, que tú me transformes. Oh, el día de hoy el Señor quiere transformar vidas. Yo no sé qué es lo que usted tiene que dejar. Yo no sé lo que usted tiene que hacer. Yo no sé lo que le está robando el espacio para que Cristo viva en usted. Yo no sé, pero hoy el Señor le dice: oh, hay un poder transformando tu vida. Hoy hay un poder para transformar. La gente te necesita. El pueblo te necesita. Tu familia te necesita. Hay gente que se está muriendo. Hay gente con necesidad. Hay gente con angustia, con enfermedad. Hay gente que está buscando. Hay gente que está esperando que tú llegues, que los transformes. Hay gente que está esperando que tú les prediques que hay un Cristo que vive, que sana, que liberta, que transforma. Oh, sí, Señor. Hoy es un buen tiempo. Quizás han pasado años. Quizás han pasado 5, 10, 15, 20, 30 años viviendo, comiendo, haciendo, aquí trabajando, pero no has sido convertido. Hoy es el día que el Señor te dice, hoy es el día que el Señor te dice: levanta tus manos y recibe la transformación, recibe de Cristo, recibe. Oh, sí, Señor. Al igual que Pedro, muchos aquí lo han negado. Muchos aquí le han dicho: yo no soy de ellos. Oh, pero el Señor te dice: yo te perdono por eso, pero ahora yo te digo, quiero que seas parte de mí, quiero que yo sea en ti, así como yo soy con mi Padre, así yo quiero que tú seas. Oh, bendito el nombre del Señor. Si tan solo le abrieras el corazón,
si tan solo pudiera romper tu corazón, si tan solo le dijeras, oh Dios, aquí estoy, rompe mi vida, rompe el molde, haz de mí, yo quiero que tú vivas en mí, yo quiero ser como Pablo, que decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vive en mi corazón, transforma mi vida, haz de mí nueva criatura. O el Señor te dice el día de hoy, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy es el día que el Señor trae algo para ti. Hoy trae unción fresca, hoy te dice, la comodidad se acabó, se acabaron los días de esperar. Hoy es el día que el Señor te está dando, te está entregando, oh, su Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Te doy gracias, Señor. Oh, yo no sé si tú estás enfermo. Ya, yo no sé si tú estás viendo. Ya, recibe sanidad. Yo no sé si tú estás viendo allá. Yo no sé si tú estás viendo allí donde tú estás. Pero hoy el Señor te dice, es tiempo de transformación. Es tiempo de que des testimonio. Es tiempo que seas nuevo. Es tiempo que sigas el camino de la transformación, del poder, del amor, de lo que es Cristo Jesús. Oh sí, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Encontramos el propósito en ti, Señor. Yo sé que ha habido un cambio el día de hoy. Yo sé que otros van a notar el cambio en nosotros de aquí para adelante. Yo sé que nosotros vamos a influenciar las vidas de los que están afuera. Levanta tus manos y dile gracias, Dios, porque Él hizo algo en ti. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque ahora salimos de esa cueva. Hoy salimos convertidos. Hoy salimos como comandantes y jefes, como embajadores, como luz, como los que tú has llamado para estos tiempos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Fuerte el aplauso al Dios Todopoderoso. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace. Bien, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir aquí acompañándoles a esta hora de la tarde. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, que hayan recibido una promesa, una palabra de parte del corazón de Dios a su corazón. Recuérdense, quien les habla es Pedro García y estoy por acá compartiendo en el programa de Triunfo en Triunfo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Hasta este momento nunca nos ha dejado, sino que Él sigue y permanece con nosotros. Así que qué bendición el poder compartir con ustedes este domingo. Reciban saludos donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la tarde. Gloria al nombre del Señor. Posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Creo a tu palabra, creo en tu poder, más claro que el día, tu gloria en mí veré. Oh, creo a tu palabra, creo en tu poder, tu mirada me asegura, mi milagro yo tendré. Oh. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta primera hora. Gracias a Dios porque nos permite poder seguir con ustedes. Recuérdese, hay que darle para adelante.
usted solamente tiene una oportunidad en esta tierra. No desperdicie su vida, no desperdicie su talento, no desperdicie sus destrezas, sus habilidades, pero lo más importante, no desperdicie lo que Dios le está dando, su salvación, y es completamente gratis. Así que aproveche, viva, siga adelante, confíe en Dios. Bueno, mi número de teléfono es 617-947-5716, 617-947-5716. Le recuerdo que si usted desea poner algún programa acá en la radio, si a usted le encantaría venir también, predicar, compartir, enseñar, aquí estamos. Hay muchas horas para que usted pueda utilizarlas, ya sea entre semana o los fines de semana. También, si usted es un empresario y le gustaría poner su anuncio acá en esta emisora, no solamente en esta Radio Vida 1230, sino en Radio Super 99.9 FM, la 1300 AM, llámeme, aquí estoy para poderle ayudar. Usted también es un profesional que le gustaría tener un segmento acá en vivo, que pudiéramos ayudarle a expandir quizás su negocio, su oficina, su profesión. También estamos acá para poderle ayudar. Llámeme al 617-947-5716, 617-947-5716. Su amigo, su hermano Pedro García, este es su servidor que está aquí, le va a atender y le va a ayudar. Así que por favor, no se desconecte. Ya venimos en la próxima hora. Un segmento bonito, dinámico, música, información, noticias. Bueno, mucho que viene en camino, como siempre lo tenemos acá de 2 a 4 de la tarde. Así que por favor, manténgase en sintonía. Esto es Radio Vida y su lema, palpitando un mensaje de salvación.